Se cumple un año del estado de alarma, un año de la pandemia que ha dejado casi 12.000 positivos en Ávila y provincia, 12.000 personas infectadas de COVID confirmadas. Un virus que muchos abulenses han superado, pero desgraciadamente se ha llevado por delante la vida de más de 700 personas en Ávila. Buenas tardes, es lunes 15 de marzo. La pandemia ha cambiado nuestro día a día, ha cambiado nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestro ocio, pero además deja una huella que, según algunos psicólogos, tardaremos años en reparar. Utilizaría incluso la palabra estrés postraumático. Estrés postraumático de un trauma larguísimo que hemos vivido, que seguimos viviendo. Y junto a ese daño psicológico deja otro grave daño en nuestra economía. Como ejemplo, el comedor social de Cáritas incrementó en 2020 un 45% sus usuarios. Hasta ese momento permitía a personas sin hogar acceder a un plato caliente. Ahora, muchas familias acuden a recoger su comida a este centro en nuestra capital. Y mientras, seguimos pendientes de la vacuna. Una nueva demora en el suministro, esta vez de mano de Pfizer, obliga a la Junta a reprogramar en este lunes la vacunación a mayores de 80 años. Se priorizan las segundas dosis, luego se lo contamos. Y mientras, continúa la actividad de las instituciones. La Universidad de Salamanca se hará cargo de la redacción del proyecto de protección de incendios en la provincia. Un trabajo técnico que tiene como objeto la creación de parques comarcales en nuestro medio rural. El asunto ha llegado a Junta de Gobierno. Y también miramos a lo que ha sido un fin de semana deportivo intenso. El último derbi de esta primera fase de la competición lo ha ganado la cebrereña. El Real Ávila perdía su segundo partido de la temporada en casa y lo hacía por 1-3 ante un equipo, el verde y blanco, comandado por David Terleira. En la Albuera, el Colegio de San Osucap caía ante el líder. Y en baloncesto, Ávila Auténtica, el Boulevard, se reencontraba con la victoria y con sus aficionados. El partido servía para celebrar el cumpleaños del entrenador José Antonio Sánchez ante un rival, la Flecha, que se lo puso difícil hasta el final. Es la imagen de esta jornada de lunes 15 de marzo. Cielos despejados en un día en el que la mínima registrada en la capital ha rozado 1 grado negativo. En la provincia, 4 grados bajo cero en el Puerto del Pico. Se cumple un año del estado de alarma, fue en la jornada de ayer. Hoy en nuestro informativo recordamos lo que ha sido este duro año de pandemia en muchos aspectos de nuestra vida. Comenzamos por la cara más dura, la de los contagios y las muertes, las vidas que se ha llevado el coronavirus. Si sumamos los fallecimientos notificados por la Junta en el hospital, que son 332, y los de las residencias y centros de personas con discapacidad, que son 269, la cifra de muertes alcanza las 600 en Ávila. Pero, sin embargo, otra estadística de la Junta vinculada a las tarjetas sanitarias recoge 700 pérdidas humanas por COVID en este año. Son personas con nombres y apellidos. Un año de la pandemia que ha dejado casi 12.000 positivos en Ávila y provincia, 12.000 personas infectadas de coronavirus confirmadas, teniendo en cuenta que en la primera ola apenas se podían realizar pruebas de detección. Pero veamos cuál es la situación a día de hoy. La semana se cierra con 6 fallecimientos por COVID, el último en la jornada del domingo en el complejo asistencial. Hoy la Junta notifica 3 nuevos positivos, sin olvidar que ayer no hubo ni un solo caso ni en la capital ni en la provincia, mientras en este momento son 6 los brotes activos, uno más que ayer, con 19 casos vinculados, que son 3 más. La tasa de incidencia acumulada, a la espera de que se publiquen los datos en este lunes, es de 34 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y 12 a 7 días. Como les decíamos, ayer se cumplía un año de la declaración del estado de alarma, pero la COVID sigue muy presente entre nosotros. Repasamos en imágenes lo que han sido estos 12 meses.
14 de marzo de 2020, el Gobierno declara el estado de alarma para hacer frente a la COVID-19. España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. Una pandemia que es mundial y que supone un serio perjuicio para el bienestar del conjunto de ciudadanos. Una crisis sanitaria, económica y social a la que vamos a dar respuesta con la mayor excelencia y rigor científico. Muchos de los ciudadanos recuerdan aquel día. Era previsible lo que se venía. Pues estaba en casa, evidentemente, y estábamos pendientes de si teníamos que subir, no subir a trabajar o cómo estaba el tema. No sabíamos qué pasaba y no sabíamos racionar, nos pasó miedo, angustia. Pero días antes, el 11 de marzo, un hombre de mediana edad residente en la capital y que estuvo ingresado en el complejo hospitalario fue el primer caso detectado de coronavirus en Ávila confirmado por las administraciones. A partir de ese momento, las noticias se sucedían y se tomaron medidas. Colegios cerrados, así como establecimientos no esenciales como la hostelería y la restauración. Y al final ocurrió algo que creíamos más propio de una película que de la realidad. Se materializó el confinamiento total de los ciudadanos en su domicilio. Muy mal, aburridos, cansados de este tema, con mucha incertidumbre. Fue muy duro para mí en embarazo estar 3 meses en casa. Ese agobio de no poder salir, de estar tantos días uno encerrado en casa, pero también era por nuestras vidas. Te recuerdo poco bien, porque yo le pasé bastante mal. Había más remedio, y tengo la casa, tengo un patio, entonces no tenía por qué estar todo el tiempo metido en casa, pues salí a la calle. Me pilló de sopetón porque fue de la noche a la mañana. Siempre no estás con todos los seres queridos y bueno, pues es un poquito trágico. Sin duda, una situación inesperada para muchos y mientras tanto los servicios esenciales fueron los protagonistas dando lugar a imágenes como estas, en las que Protección Civil acudía a una farmacia para después hacer llegar los medicamentos a los vecinos de Ávila y así otros muchos ejemplos. También la labor de los sanitarios no cesaba en una marcha contrarreloj para frenar los contagios. Y todos los días a las 8 de la tarde los aplausos se escuchaban desde cada ventana o balcón. Un pequeño homenaje para agradecer la labor de todos aquellos que estaban a pie del cañón frente a la COVID-19. Han dado todo y cuando llega una cosa de estas no todo el mundo, aunque tenga su trabajo, responde, porque son cosas excepcionales. Y ellos han estado ahí sin mirar horas, ni tiempo, ni nada. Agradecérselo directamente, solo yo creo, a mi doctora, yo solo con mirarla y ella veía mi miedo y yo la veía el suyo y simplemente el no agobiar con cosas tontas. Yo se lo agradecería por toda la labor que han hecho, ese esfuerzo y sacrificio que han prestado a todos los ciudadanos y la verdad que les doy mil gracias. Pero la situación se iba agravando y el 29 de marzo fue la jornada de mayor ocupación hospitalaria en el complejo asistencial, con hasta 220 hospitalizados por el virus. Y tras esa primera ola, la situación fue mejorando y comenzó una desescalada que aún continúa hacia una nueva normalidad que no termina de llegar después de 3 oleadas. Después de casi un mes y medio encerrados en casa, llegaron los primeros paseos para los niños el 26 de abril y ya el 2 de mayo para la ciudadanía en general. Sin duda, todo un respiro. 2 días después, el 4 de mayo, los comercios también comenzaron a abrir sus puertas. Paso a paso se desescalaba y para ello fue fundamental la labor de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil para velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad. En materia sanitaria, las zonas básicas de salud de la provincia iban pasando de fase. Las primeras en desescalar fueron Muñico, Montbeltrán y San Pedro del Arroyo. Y llegaría el verano con algo de tranquilidad, pero la segunda ola comenzó antes de lo esperado y hasta el inicio del colegio estuvo en el aire. Hallados en esta segunda ola de la pandemia, cierre perimetral de la comunidad y cierre de las puertas de bares y restaurantes, junto con otros negocios como los centros comerciales o los espacios deportivos. Y toque de queda para todos a las 10 de la noche. En Navidad se relajaron algunas restricciones y tras ella llegó de sopetón la tercera ola. De este modo, el 15 de enero, la Junta decidió aplicar el toque de queda a las 8 de la tarde, algo que recurrió el Gobierno Central y el Tribunal Supremo tumbó esta medida el 16 de febrero, volviendo al horario original de las 10 de la noche. Como no puede ser de otra manera, asumimos la decisión del Tribunal Supremo. Y también insistimos en que el toque de queda ha sido uno de los elementos fundamentales para frenar la pandemia.
Hace unos días se recuperaba la apertura de algunos sectores como los gimnasios, los establecimientos no esenciales del centro comercial El Boulevard y el interior de los bares y restaurantes, todo tras 2 meses de cierre consecutivo. Lo único que nos han dado es la posibilidad de abrir, pero como os he dicho, muy poco. Al final es un 12% de nuestra facturación total a lo largo del día o a lo largo del mes. Entonces seguimos reclamando pues esas ayudas directas que nunca llegan. Estamos todos ya como muy concienciados de lo duro que ha sido esta última etapa de cierre. Creo que no vamos a tener que volver a cerrar ninguna de las tiendas de nuestro centro. Y ojalá sea ya la definitiva, que no se vuelven a cerrar, pues por muchos motivos, porque la verdad que mucha gente necesita hacer deporte por salud, por prescripción médica. Tenemos muchísima gente que se dedica profesionalmente al deporte y necesita su espacio, su gimnasio. Y de modo paralelo se va viendo la luz con las vacunas. El 30 de diciembre, Anastasio Bahillo fue el primer abulense en ser vacunado en la residencia de la tercera edad de la Junta y ya después fue el turno para el personal sanitario. Se vieron días de incertidumbre entre los 1.200 sanitarios del hospital que habían sido vacunados con Moderna y a los que finalmente se les administró la segunda dosis en tiempo, según la Junta. Los grandes dependientes y sus cuidadores también han sido inmunizados, así como los mayores de 80 años que también están recibiendo ya su vacuna en estos días, junto con la Guardia Civil y la Policía Nacional, porque de lo que se trata es de conseguir la inmunidad de rebaño para pasar página de una pandemia que está dejando huella en todos nosotros. A lo largo de este año no solo hemos cambiado nuestra forma de vivir, también de trabajar. Son muchas las empresas que optan por el teletrabajo para mayor seguridad de sus empleados, pero no todos son ventajas. Desde el primer día laborable de estado de alarma, Marta, periodista de profesión, lleva trabajando desde casa. Para ella este cambio ha supuesto un alivio, evitando así el riesgo al contagio. No salíamos para absolutamente nada, toda la actividad periodística se cubría desde casa, entrevistas, ruedas de prensa virtuales, eso nos protegió. Pero no solo por ello, también por poder conciliar su vida profesional con la familiar. Ahora, en el caso de que mis hijas se pongan enfermas, estoy en casa para atenderlas. En el lado opuesto encontramos a José Antonio. En su caso, él no se refugió en el medio rural para huir del virus. Siempre ha vivido en este pequeño municipio de aproximadamente 600 habitantes. La falta de cobertura móvil le dificulta desempeñar su trabajo desde casa. Para conectarme, por ejemplo, me hacen una doble identificación, tengo que meter mis claves y me mandan un correo, o sea, me mandan un SMS, me tengo que subir arriba donde sé que hay un poco de cobertura moviendo el móvil. Ambos señalan que lo peor del teletrabajo es la falta de contacto con sus compañeros y la ausencia en ocasiones de vida social, situación que prolongada en el tiempo puede generar soledad. Te estás aquí como un poquito aislado. No es lo mismo que yo elija trabajar desde mi casa a que la situación me imponga, que yo adapte mi trabajo y mi espacio personal, que es mi hogar. Por ello, los expertos recomiendan que mientras estemos en casa no rompamos nuestra rutina de trabajo, respetando los horarios, vistiéndonos de cuerpo entero y desconectando de las pantallas una vez haya finalizado nuestra jornada. Pero son muchas más las repercusiones que a nivel psicológico ha dejado este último año. Algunos psicólogos lo definen incluso como estrés postraumático. En los niños y adolescentes la pandemia ha impedido la expansión de su energía, la exploración, la socialización de sus emociones. Y de pronto se han tenido que pasar en burbujitas, literalmente hablando, ¿no? En espacios muy reducidos, sin poder compartir con otros compañeros. El adolescente, que está en plena expansión emocional, está en plena expansión social, está en plena expansión a muchos niveles, ha tenido que recortar, como limitar, como reprimir constantemente, ¿no? La población adulta ha tenido que adaptarse en lo laboral, sobre todo, y en las rutinas, y los mayores han visto cómo compañeros marchaban, han tenido que meterse en sus casas, en burbujas, desconectados de la familia, y lo que sí que es verdad que ha habido pues muchos deterioros cognitivos y muchos procesos de aceleración del envejecimiento, ¿no? Toda la población se ha visto afectada por este denominado estrés postraumático que persiste. Un trauma larguísimo que hemos vivido, que seguimos viviendo. Y junto a ese daño psicológico también hay otro que para muchos será quizá irreparable, el económico. Un ejemplo lo encontramos en el comedor social de Cáritas, que ha tenido que reinventarse para adaptarse a las nuevas necesidades de la población. Ana Agustín.
Una media de 10 personas se beneficia del comedor social de Cáritas en estos momentos, un comedor social que ha visto incrementados sus servicios durante la pandemia en torno a un 40%. También ha cambiado el perfil del usuario, ya no son personas sin hogar tan solo, sino familias abulenses que requieren con urgencia de la ayuda de manutención de este comedor. Cada día acuden en busca de alimento para la jornada. Son una decena de personas, familias abulenses en muchos casos, que sufren pobreza extrema. Han perdido su trabajo y no tienen recursos para alimentar a sus hijos. El perfil del usuario del comedor social ha cambiado en este año de pandemia. Anteriormente de la pandemia únicamente se tenía para personas sin hogar, y a raíz un poco de la pandemia pues ha abierto a familias, a personas mayores que a lo mejor están pendientes de alguna prestación y hay que tenerles un poco ubicados hasta que puedan conseguir la prestación que están pidiendo. Ante la urgente necesidad, desde este comedor social se ha buscado dar una respuesta inmediata. Mientras buscamos otro tipo de recursos, a lo mejor más específicos y más reales para su situación, pues intentamos cubrir con el tema del comedor. En esos casos, las familias lo que hacen es que vienen a recoger la comida y se las llevan a sus casas. Una posibilidad nueva que se suma a la de comer en las instalaciones. Y también se contemplan otras situaciones, están realizando otros servicios. Poder entregar la comida a la gente cuando está en situación de que no puede salir de casa, que están confinados. Cáritas lleva a cabo una primera valoración de las personas que acuden pidiendo alimentación. A partir de ese momento, la urgencia les obliga a dar respuesta inmediata. Durante la pandemia, los usuarios de su comedor social han aumentado en un 40%. Y ahora volvemos a la actualidad de la pandemia. Una nueva demora en el suministro de vacunas, esta vez de mano de Pfizer, ha obligado en este lunes a la Junta a reprogramar la vacunación a mayores de 80 años. Se priorizan las segundas dosis. El delegado territorial de la Junta asegura que no pueden solventar los fallos en las entregas de las compañías que están siendo coordinadas por el Ministerio. De hecho, en este lunes, la Junta en Ávila ha tenido que reprogramar a personas de más de 80 años que estaban citadas para vacunarse debido a que no han llegado las dosis necesarias de Pfizer. Ha habido una demora en la entrega de la vacuna de Pfizer porque ha sido interceptada en concreto en Austria y esto ha provocado una demora en las citaciones para vacunación que estaban programadas para esta semana. No podemos dar una fecha todavía definitiva, pero repito, esperemos que esas bandejas lleguen pronto a Ávila y se puedan administrar como lo estamos haciendo, prácticamente en el mismo día. Pedimos comprensión por las reprogramaciones de las vacunas, porque son vacunas que pensábamos recibir y no las estamos recibiendo, y tenemos que priorizar, lógicamente, las segundas dosis, porque si no, no lograríamos la inmunidad de las personas que han recibido la primera dosis. Recalca que más de 30.000 abulenses ya han recibido su primera dosis y que se va avanzando con paso firme en el resto de colectivos. Esta semana se prevé que el 100% de los cuerpos de seguridad hayan recibido su dosis, incluida la Escuela Nacional de Policía y la Policía Local. En el sector educativo ya ha comenzado la vacunación. Me consta que el viernes ya empezaron algunos de ellos y quiero recordar que hay grandes colectivos que ya se han vacunado, los fisioterapeutas, los ópticos, los farmacéuticos, los odontólogos. Quiero decir, vamos avanzando de forma muy decidida. En cuanto a la vacuna de AstraZeneca, que ya se ha inoculado en algunos colectivos, asegura que las reacciones adversas están durando una media de 48 horas y se está pautando paracetamol para esos efectos momentáneos. Se lo contábamos en titulares. La Diputación ha adjudicado a la Universidad de Salamanca la redacción del proyecto para crear parques comarcales de extinción de incendios en nuestra provincia. El asunto ha llegado hoy a Junta de Gobierno. Será la semana que viene cuando se firme el contrato mediante el cual la Universidad de Salamanca se hará cargo de la redacción del proyecto, un trabajo técnico que tiene por objeto la creación de parques comarcales contra incendios en la provincia. Se ha adjudicado a la Universidad de Salamanca por un importe de
63.748,85 euros, dado que es la oferta más ventajosa desde el punto de vista económico, tenía la mayor puntuación. Una redacción que se prolongará durante 2021, aunque la Diputación considera que en 2022 se podrá contar ya con estos parques. Además, en esta misma Junta se ha aprobado una nueva línea de ayudas dirigida a apoyar a las industrias de la provincia. La cantidad total que ha dispuesto la Diputación asciende a 500.000 euros. En esta oportunidad, el total del importe de ayudas a empresas vinculadas a subvenciones del tejido industrial son 186.000, como digo, 32 empresas de la provincia de Ávila. La aprobación de ayudas para el programa de empleo juvenil a municipios de menos de 5.000 habitantes o con un crecimiento demográfico negativo en la última década ha sido otro de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno de la Diputación, celebrada este lunes. Seguimos mirando a la provincia. 7 son los municipios de Ávila que cuentan con la declaración de conjunto histórico. Para redactar los planes especiales de protección de estos conjuntos, la Diputación convoca desde 2018 una subvención anual de 60.000 euros, a razón de 30.000 para cada uno de los 2 proyectos seleccionados. Cabe destacar que la convocatoria de 2020 quedó suspendida para emplear esa cantidad a medidas urgentes de lucha contra la COVID y que este año se ha prorrogado el plazo de presentación de la justificación del proyecto de Madrigal y el Barco de Ávila debido también a la pandemia. En este momento solo Piedrahíta, Arévalo y Bonilla de la Sierra permanecen sin un plan director sobre las actuaciones en sus conjuntos históricos, por lo que 2 de estos municipios serán los que puedan contar con la ayuda este año. Es la forma más eficaz de apoyar a las entidades cercanas al ciudadano, que son las grandes conocedoras de sus necesidades culturales, y de abrir líneas de participación efectivas que ayuden a la puesta en valor del patrimonio de nuestros municipios. Pues de la Diputación nos vamos hasta el Ayuntamiento de la capital. Este, junto con la Fundación Telefónica y la Santa María la Real, han puesto en marcha un año más el programa Lanzadera Conecta Empleo, un proyecto en el cual 30 personas desempleadas preparan su salida al mercado de trabajo con nuevas técnicas y herramientas acordes a la situación actual. También desde el Ayuntamiento abrimos la crónica política. Lo hacemos de mano del Grupo Municipal del Partido Popular, que considera decepcionante la propuesta de presupuestos en materia de empleo y de dinamización económica. Creen que el alcalde no es consciente de la grave crisis que azota a la ciudad y añaden que a por Ávila parece que solo le importa el empleo de los 7 concejales liberados. También de mano del Partido Popular nos vamos hasta Arenas de San Pedro, que este fin de semana ha acogido un encuentro de alcaldes del Valle del Tietar vinculados a esta formación. El castillo del municipio arenense fue el punto de encuentro para los alcaldes del Partido Popular del Valle del Tietar, una cita que contó con la presencia del delegado de Política Territorial Popular, quien quiso en primer lugar agradecer a Carlos García su labor, además de respaldar su candidatura a la presidencia del partido en Ávila. Agradecerle el gran trabajo que viene realizando desde la presidencia del partido, que ha permitido consolidar en muchos municipios como este de Arenas de San Pedro, estando aquí su alcalde, al que quiero agradecer su presencia, consolidar el proyecto político de Pablo Casado y del Partido Popular. Un proyecto político que, en palabras de Terol, beneficia a todo el territorio abulense, especialmente al mundo rural. Es por ello que no están de acuerdo con la gestión del Gobierno central sobre la PAC. Tampoco apoyan la prohibición de la caza del lobo al sur del Duero. Solo está presente el 15% del número de ejemplares de lobo censado y se producen el 85% de los daños declarados en la Junta de Castilla y León. Es el resultado de no permitir cazar. Un encuentro donde también se puso de manifiesto la necesidad de tener en consideración a los consistorios rurales, como el de Arenas, a la hora de distribuir los fondos europeos para la reactivación local tras la COVID. Pues no dejamos al PP, que tiene puesta la mirada en ese 20 de marzo. Ya saben que celebra su 12º Congreso Provincial Extraordinario y esta mañana ha explicado cuáles serán las 4 comunicaciones que llevará a esta cita. Jorge Pato, Víctor Hernández, María Ángeles Prieto y Ruth Pindado serán los ponentes y se centrarán en temas que preocupan en nuestra provincia, en palabras del PP, como el empleo y la industria, el desarrollo rural, las nuevas tecnologías y el papel de la mujer.
Y mientras, el Partido Socialista ha mantenido un nuevo encuentro esta mañana. Tras él, se ha comprometido a trasladar a las administraciones la petición de los trabajadores de supermercados y comercio en general, que no es otra que ser colectivo prioritario para recibir la vacuna contra la COVID. En una reunión con representantes de estos trabajadores se ha puesto sobre la mesa esta petición que afecta a 1.400 empleados del sector en la provincia de Ávila. Creemos que también tienen derecho a las pretensiones que ellos pretenden, es a estar vacunados lo antes posible. Nosotros creemos que esta propuesta que nos han hecho llegar, lógicamente se la trasladaremos primero a la Junta de Castilla y León y después al Estado. El colectivo de comercio se ha quedado fuera en el grupo general y nosotros creemos que es un colectivo al que se le pidió un sacrificio inmenso al principio de la pandemia y respondieron como respondieron todos a una, y ahora es el momento también de agradecerles de alguna manera el que, si fuera posible, entraran en grupos prioritarios. Y no dejamos al Partido Socialista, porque su diputado por nuestra provincia, Manuel Arribas, habla de altura de miras y responsabilidad por parte del Gobierno de España. Asegura Arribas que las medidas adoptadas por Pedro Sánchez en este año de pandemia han demostrado que nuestro país es fuerte, responsable y con capacidad de respuesta. Pues cerramos este repaso a la crónica política de mano de Ciudadanos, que avanza en su implantación territorial con la elección de sus agrupaciones locales en Castilla y León. En Ávila ha elegido nuevo coordinador de Ávila Ciudad, que es José Luis Javier Pérez, y también nuevo coordinador de Ávila Rural, que le están viendo, es Daniel Andrino. Y antes de abrir tiempo de deportes, un apunte cultural. En este caso, desde el Ayuntamiento de Ávila, que ha querido rendir homenaje al escritor abulense Jesús Jiménez Lozano en el último número de la revista El Cobaya, cuando se cumple un año de su fallecimiento. El concejal de Cultura, Ángel Sánchez, y el director de la publicación, José María Muñoz Quirós, han presentado este número recalcando el gran trabajo de Jiménez Lozano y la admiración que la ciudad abulense le brinda. Y ahora miramos a la Universidad Católica de Ávila. Esta lamenta el fallecimiento del que fuera su rector entre 1998 y 2003, Juan José Sanz Jarque. Desde la UCAV recuerdan que era una persona muy querida y admirada entre toda la comunidad universitaria. También desde aquí nuestro pésame. Es momento ahora para el deporte. La cebrereña da la sorpresa en el Adolfo Suárez y se impone al Real Ávila 1-3 para los verdiblancos en un derbi que se pudo ver en directo en la 8 Ávila. 1-3 quedaba el marcador del Adolfo Suárez tras más de 90 minutos intensos por parte de ambos conjuntos. Quería dominar el Ávila desde el inicio por jugar en casa, pero sin crear peligro. Tras una falta rápida de la cebrereña, Terleira controlaba el balón en el área siendo derribado. El colegiado señalaba penalti que él mismo materializaba. No les teníamos que dejar llegar a nuestro área, teníamos que tener una altura muy buena, de estar en campo contrario, de amenazar espaldas de centrales del Ávila, de que no estuvieran cómodos. Se han merecido la victoria. Es cierto que hemos salido bien, pero el encajar el 0-1 nos ha creado tanta ansiedad que hemos perdido durante un tiempo los papeles y el sitio en el campo. En el minuto 70 los verdiblancos ampliaban la ventaja, marcando de nuevo su capitán, pero el Ávila no tardaría en reaccionar con el gol de Calderón, quien era expulsado por una roja después de ver cómo Terleira marcaba su tercer tanto, sentenciando así el partido y alejando a los encarnados algo más de los puestos de arriba. Yo creo que el partido ha sido intenso. Sabíamos que se iba a decidir en pequeños detalles, nosotros hemos aprendido a manejar esas segundas jugadas hoy y la verdad que yo creo que somos justos vencedores del partido. Nosotros somos conscientes de que hemos echado por tierra los 8 puntos que teníamos de ventaja cuando nos fuimos en diciembre de vacaciones. Hasta que los números pues, no digan lo contrario, vamos a seguir trabajando y luchando pues, para acercarnos a los puntos, a sumar todo lo posible. Pero de momento no está todo perdido. Una jornada 21 que para el Colegios Diocesano SUCAV ha supuesto la derrota 3-0 frente al líder, la Gimnástica Segoviana. Y en baloncesto, reencuentro feliz en el Carlos Sastre. En esta jornada 17 regresaba la marea verde al CUN Carlos Sastre y lo hacía para ver ganar a los suyos ante la Flecha. Desde el inicio tomaron el mando los locales, que se iban con ventaja al descanso, 35-27.
Los de Pucela no se despegaban en el electrónico, pero el conjunto dirigido por José Antonio Sánchez no dejaba escapar el encuentro, a pesar de ponerse solo 2 puntos por delante en la recta final. A la conclusión, 64-54 para Ávila Auténtica el Boulevard, con 16 puntos de Alexander Bach, 46 rebotes capturados por el equipo, 33 de ellos defensivos. Mención especial en esta faceta para Ander Pérez. Victoria, la 6ª de la temporada y 9ª plaza en la tabla. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Continúan subiendo las temperaturas máximas en la jornada de mañana. En La Moraña alcanzaremos 15 grados en las horas centrales, cielos despejados y gran amplitud térmica entre el día y la noche. También en Ávila capital, donde la mínima prevista será de 0 grados, mientras que la máxima se situará en 14 positivos. De camino a la comarca Barco-Piedrahita, cielos despejados y temperaturas algo más altas en las máximas. También en el Valle del Tietar, donde el mercurio puede superar los 20 grados al mediodía en localidades como Candeleda. Máximas altas para la época del año en cualquier caso en el resto de las localidades del sur. Ya en el Valle del Alberche el sol será protagonista y las temperaturas máximas suben. Las mínimas se mantienen frías, se pueden alcanzar los 18 grados en localidades como Cebreros. Y en Tierra de Pinares, sol y temperaturas máximas en ascenso. En las Navas del Marqués no se van a superar los 12 grados en las horas centrales. Por lo tanto, mañana la jornada será muy soleada y las temperaturas máximas subirán ligeramente. De cara a los próximos días irá descendiendo el mercurio, aunque el cambio drástico se va a producir el viernes, con una bajada de temperaturas muy acusada y la posibilidad de nevadas. Hoy nos despedimos, aunque lo hacemos con una imagen de esperanza un año después. Comenzábamos este informativo recordando a los que se han ido, pero queremos cerrarlo con algunas de las muchas personas que han vencido a la COVID. Los primeros que abandonaron el hospital, aquellos que pudieron salir de las UCIs. Una imagen en la que mucho han tenido que ver los sanitarios con su trabajo incansable. Hoy este es nuestro homenaje a todos ellos, a unos y a otros. Y a ustedes, gracias por acompañarnos también durante este último año.